Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entrenamiento DIRLAR en esta tutoría de Sociales y Ciudadanas, segundo capítulo. Bueno, en este taller vamos a desarrollar algo muy interesante e importante que son las competencias que debemos desarrollar frente al área de Sociales y Ciudadanas, frente a esta evaluación que les va a salir en el examen del IFEX. Aquí vamos a trabajar un fortalecimiento en estas competencias de pensamiento social, interacción o interpretación del análisis de las perspectivas y el pensamiento reflexivo y sistemático. En este taller, en esta segunda edición, vamos a ver el pensamiento social. Este pensamiento social, ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo debemos interiorizar? ¿Cómo lo debemos poner en práctica frente a estas preguntas que el IFEX nos va a realizar el día de nuestra evaluación? Entonces, este pensamiento social frente a la evaluación del IFEX no es nada más ni nada menos que el pensamiento que se debe enfocar en ayudar a descubrir cómo pensar en situaciones sociales y enfocándolos en aprender esa conexión entre pensamientos, sentimientos y comportamientos. Ya vimos en el taller anterior cómo se engranaban nuestro, nuestras instituciones, nuestros gobernantes, nuestros deberes, nuestros derechos, ¿verdad? Si no, pues vamos a retomar nuevamente ese video un momento. Y aquí vamos a fortalecer esta competencia. ¿Para qué? Si usted está alineado frente a este pensamiento social, pues va a tener unas respuestas correctas en las preguntas que le van a salir en esta evaluación. Y si no, aquí vamos a fortalecerlas de alguna manera para que su resultado sea un poco más productivo y usted pueda superar o alcanzar un excelente puntaje del IFEX. En este corto taller vamos a fortalecer y puntualizar algunas de las habilidades sociales que usted debe tener en cuenta para desarrollar las preguntas correctamente que nos está presentando el IFEX. Lo mismo vamos a interpretar o a comprender lo que otras personas están pensando y sintiendo frente a una situación específica, frente a esa situación que nos pone el IFEX con 4 posibles respuestas y que según este pensamiento social, pues es la correcta. Esto no hace más sino que evaluar cómo es su interacción social en situaciones específicas. Entonces, aquí vamos a tratar muy fácilmente de reconocer qué habilidades sociales debemos tener para ese pensamiento social que nos está evaluando el IFEX. Bueno, entonces continuamos. Entre otras de las habilidades sociales, entonces vamos a tener en cuenta las siguientes. Escucha activa, asertividad, contacto visual, gestionar el sentido del ridículo, regular la ira, expresar afecto, saber enseñar, pedir perdón de manera honesta, pedir ayuda y estas habilidades vamos a tratar de descubrir cuál es su significado, a qué se refieren y cómo es que lo debemos tener en cuenta para el día a día, uno, y dos, para el día que va usted a resolver el examen del IFEX, ya sea saber validación o saber 11. ¿Por qué? Porque es entendible, como lo estábamos explicando en el taller anterior, que no tenga esa fortaleza en este momento, pero debo asumir esa habilidad social, ese pensamiento social y responderlas de acuerdo a ese criterio para poder escoger la pregunta correcta. Entonces vamos a hablar sobre la escucha activa. ¿A qué se refiere? Esta habilidad es cuando usted expresa alguna clase de interés o de reacción emocional ante lo que explica otra persona. ¿Sí? Vamos a aprender a tener una buena escucha activa, propiciando conversaciones significativas en las que la otra persona no se siente presionada para dejar de hablar. Es cuando se dice, usted está escuchando y no simplemente poniendo atención.
Entonces, frente al examen del IFES, ¿qué debemos hacer? Tratar de ubicarnos en ese contexto y verificar esa pregunta, cómo la está desarrollando el examen y si hace parte de alguna problemática o de algún interés de algún particular, ¿cómo lo resolvería usted? Esa es la intención de escucha activa, de esa habilidad frente a ese examen. Sobre la habilidad social de asertividad, ¿qué es lo que usted debe entender frente a esta palabra? ¿Cuál es el significado de ser asertivo? Se trata de tener en cuenta la necesidad de que haya un equilibrio, uno, entre el interés de los otros y los intereses de uno mismo. Esa es la asertividad, eso es ser asertivo. El contacto visual como una habilidad social que le puede generar a usted y un fortalecimiento, un desarrollo de este pensamiento social, ¿sí? Es cuando usted mira a los ojos a otra persona y hace que la comunicación sea mucho más fluida y que ofrezcamos una imagen mucho mejor expresando seguridad en uno mismo. Esta habilidad, si usted la desarrolla, si usted la fortalece, va a crear en usted ese pensamiento social que le va a ayudar a desarrollar efectivamente este examen al que usted se va a enfrentar. Entonces, continuemos con otras habilidades. Esta habilidad de gestionar el sentido del ridículo hace referencia a ese miedo de quedar mal o a exponernos a unos silencios incómodos en una conversación. Y por eso es que alguna gente se aísla y prefiere evitar las reuniones. Entonces, este sentido del ridículo puede ser un verdadero obstáculo a la hora de interactuar con desconocidos, pero debemos tratar de salir a esas actividades, enfrentarlas y permitirnos encontrar la manera de interactuar, de conversar con esta gente que aún no conocemos y poder entender la situación del momento y desarrollar nuestras capacidades y nuestras habilidades sociales, creando un ambiente seguro para nosotros mismos. Regular la ira es una de las habilidades sociales incluso más difícil al momento de fortalecer. Hay que incluso llevar al extremo y hacer ejercicios de inteligencia emocional que nos puede ayudar a entrenar esta habilidad social. Esta regulación de la ira no es más que esos momentos en los que realizamos acciones que nos perjudican a nosotros mismos y a los demás frente a situaciones cotidianas. Entonces, ¿usted cómo regula esa ira? ¿Cómo reacciona con mucho enfado frente a situaciones diarias y diversas? ¿Cómo hace usted para emitir la respuesta adecuada frente a algunas de las situaciones que usted tiene que vivir a diario en su casa, en su trabajo, en su oficina, con sus familiares, con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo? Esa regulación de la ira es una habilidad social tan importante que le genera a usted un pensamiento social crítico, autónomo y efectivo, de los cuales debe tener una fortaleza para desarrollar este examen en el área de ciencias sociales y ciudadanas. Para este caso del examen IFEX y las evaluaciones o las preguntas que va usted a encontrarse en el examen saber validar, expresar afecto es una de las habilidades sociales muy importante, porque aquí la empatía usted la va a necesitar para comprender de manera racional las expresiones o las preguntas que le va a salir el día del examen.
Entonces, expresar afecto no sirve. Expresar afecto es una de las habilidades también muy importantes en el pensamiento social, porque de poco sirve querer o sentir aprecio por una persona si ésta no lo sabe o usted no lo puede demostrar. Para ello hay que superar autoconceptos demasiado rígidos, según los cuales nuestra identidad se caracteriza por el distanciamiento y la frialdad en las relaciones personales. Y aquí esta habilidad le va a usted ayudar a sentir esa empatía para responder conscientemente y efectivamente estas preguntas que le van a salir en el IFEX. Saber enseñar es otra habilidad que usted debe fortalecer o tener en cuenta al momento de resolver este examen. Para ello hay que acostumbrarse a no dar por sentado que todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos y tener paciencia. Es lo que debemos hacer para entender al otro. Esta habilidad la debe usted desarrollar de esta manera en su pensamiento social, el cual usted debe aplicar el día del examen. Pedir perdón de manera honesta y pedir ayuda son otras habilidades sociales que usted debe fortalecer o al menos debe tener muy en cuenta en la resolución de este examen. Tener demasiado orgullo como para pedir ayuda o para pedir perdón es siempre una mala idea. Usted debe fortalecer esta habilidad o al menos tenerla muy en cuenta al momento de leer las preguntas en el simulacro o en el taller que vamos a encontrar en el grupo de entrenamiento. Va a encontrar usted unas preguntas muy específicas sobre estas habilidades sociales y allí es donde usted va a entender por qué es importante conocer o saber de qué se trata cada una de estas habilidades que usted debe entrenar para fortalecer su pensamiento social, porque muy posiblemente el 30 o 40% de las preguntas que le van a salir en esta área son muy sencillas en el sentido de ser situaciones cotidianas, pero la respuesta puede ser muy confusa en el momento de escogerla si usted no ha fortalecido estas habilidades sociales, o sea, su pensamiento social. Persuasión, control del lenguaje no verbal, capacidad de crear objetos colectivos, demostraciones de fiabilidad, exteriorizar tu interés por los demás, capacidad de conciliar y hasta el sentido del humor son otras habilidades sociales que le pueden permitir generar un pensamiento social frente a las preguntas que le van a salir el día del examen. Así que vamos a hablar un poco de algunas de ellas para que usted tenga un significado de estas preguntas, de estas habilidades sociales y logremos concretar un pensamiento social para ese día del examen. Capacidad de crear objetivos colectivos es tal vez otra de las habilidades sociales más importantes porque esta es la evaluación del área social y ciudadanas. Entonces, consiste en la capacidad de entender la motivación de los demás y encontrar puntos en común para así no demostrar que la otra persona ha sido derrotada o simplemente no hay una igualdad de condiciones frente a un contexto o una situación específica como lo la va a presentar el examen del IFEX con sus 4 posibles respuestas. Otra habilidad social sobre el área de ciudadanas es esta capacidad de conciliación. Es importante saber hacer que las personas se sientan cómodas en las conversaciones, incluso al tratar temas delicados o en situaciones en las que hay intereses contrapuestos. Muchas de las preguntas que usted va a recibir en este examen
van a tener este tema de capacidad de conciliación. Así que téngala en cuenta al momento de resolver la posible respuesta. Bueno, amigos, entonces, estas habilidades sociales que acabamos de ver, estos pequeños consejos, los vamos a fortalecer con el taller que vamos a encontrar en el grupo de entrenamiento. Es así que estas habilidades, al fortalecerlas, usted va a poder entender mejor esta competencia que va a evaluar el IFES, que es el pensamiento social. Que recordemos que no es mi pensamiento ni mi forma de sentir, pensar o actuar, sino es un pensamiento que está alineado en el contexto general de la parte social y ciudadana que debemos tener frente al contexto en Colombia. Entonces, por eso vamos de 0 a 100, taller 1, cuáles son los componentes de gobernabilidad del país, y ahorita cuáles son estas competencias que usted tiene que fortalecer para entender y comprender cuál es la respuesta correcta frente a la situación específica que le va a evaluar el IFEX. Gracias por ver este tutorial. Suscríbete a este canal. Vamos con toda para ser bachiller. Recuerda seguir entrenando, y el pensamiento social, las habilidades sociales es lo que requieres para poder tener una excelente evaluación en esa competencia de sociales y ciudadanas. Hasta pronto.